Qué bueno es tomar tiempo para declarar las virtudes de Jesucristo, como dice 1 Pedro 9, y estamos esta noche aquí para hacer eso mismo. No hay nada nuevo en nuestras vidas, en nuestra palabra divina, la Biblia. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 6, Jeremías 6:10, dice la palabra de Dios, y aquí el profeta Jeremías está hablando del pueblo judío, pueblo sagrado y santo de Dios que no siempre quiso caminar en paz con Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Padre Santo, te damos gracias porque tú cambiaste nuestro destino y el rumbo de nuestra vida. En un tiempo no entendíamos tu palabra. Ahora conocemos que tu palabra tiene que ver con el Señor Jesucristo y el efecto de su sacrificio en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias por tanta bendición. Amén. Las naciones alrededor de nosotros, sus religiones, han sustituido la palabra de Dios con fantasías. La gente en todo sitio van a soportar cualquier cosa que va a elevar sus vidas egoístas. Egoístas en el sentido de que, aunque sean personas muy buenas y decentes, no quieren compartir la palabra de Dios, no la quieren, se sienten avergonzadas de ella y no quieren críticas sobre su vida personal. Han sustituido la verdad de Dios por tradiciones y héroes falsos y lo que defienden la Biblia. Usted y yo, si defendemos la palabra de Dios, llegamos a ser también ofensivos a ellos y blancos para el odio y la crítica de ellos. Isaías 42, versículo 8, dice Dios, Isaías 42, 8, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nosotros tenemos un Dios que no soporta comparación, no soporta rival. Nuestro Dios es único, glorioso y eterno, y Él no va a compartir su gloria y el honor que Él merece con algo o con alguien más. Él es perfecto. El Dios nuestro es perfecto, también incomparable, y Él conoce lo que está en los corazones de cada uno de nosotros. Hoy, muchos creen en la existencia del Dios de Israel. Muchos creen en el Dios de la Biblia, pero creen en Dios como uno más de muchos. Le dan el mismo honor, rezos, oraciones y gloria a personas que han muerto, a tradiciones y a grupos religiosos. Hoy ellos ignoran la demanda de Dios, que solamente Él debe ser adorado y obedecido. Y cuando uno le dice eso a algunas personas, no le es agradable, porque ahí usted está señalando que se necesita un cambio de vida. Y ellos ven al verdadero Dios, estas personas que no honran a Dios, no honran su palabra, ven a Dios, al verdadero Dios, como un simple ingrediente más para una vida exitosa.
Usted ve personas que son personas muy decentes y buenas, pero no tienen una confusión sobre Dios, y muchas veces usted ve que por encima que ellos tienen mensajes, crucifijos, tatuajes hablando de Dios, y quieren simplemente abarcar todo lo posible de religión sin obedecer la palabra de Dios. Ellos simplemente ven a Dios como un escalón más para seguir subiendo para éxito en esta vida, sin entender que Dios es la única fuente de verdad. La palabra bíblica que usted y yo tenemos es la única fuente de no solamente verdad, sino de vida, que también puede ser de personas ignorantes, personas sabias. Hay personas que quieren ser ignorantes toda su vida. Yo tengo un primo hermano por los Estados Unidos votado que le dije, ¿me permite escribirte una carta como le escribí a tu hermana? Y la hermana de él es testigo de Jehová. Y yo le pregunté a ella, ¿leíste la carta? No, la boté. Entonces yo le pregunté, ¿te puedo aclarar cosas en una carta sobre religión, sobre Dios? Y él me dijo, yo no quiero nada de religión. Él y yo fuimos a la misma escuela, iglesia católica, allá en Brooklyn de Nueva York. Pero el caminar de su vida no ha sido fácil, ha tenido mucho fracaso en el matrimonio, fracaso de salud. Y yo quisiera decirle a él, busca de Dios su verdad y su vida, y la sabiduría que solamente Dios puede dar, porque el Señor del universo, nuestro Dios, no puede ser controlado por hombre o mujer alguna. Dios no va a permitir que el ser humano piense que Él puede usar su poder para razones egoístas. Estaba pensando en la película Star Wars, no Star Wars, Indiana Jones, la primera. Tremenda película. Y en esa película, lo último, usted ve que Indiana Jones tiene una ayuda divina en que el arca del pacto que estaba ahí mató a todos sus enemigos. Y hay muchas personas que le encantaría usar lo sagrado para vencer enemigos, subir en popularidad, tener más éxito, tener más dirección, sin obedecer a Dios, porque se sienten ofendidos por la palabra de Dios. Vamos a recordar un caballero que se llama Noé, Génesis 6:9. Génesis 6:9, que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, de todo corazón, caminó y obedeció a Dios cuando la mayoría de las personas en su tiempo ya no le daban importancia a Dios. En su vida, él caminó paso por paso con Dios en fe y fue un ejemplo vivo a su generación. Nuestro mundo, Puerto Rico 2025, como el mundo de Noé, está lleno de cierta maldad, cierta violencia. A mí me gusta decir que sí, el mundo de Noé, la gente estaba lleno de violencia. Pero la violencia es un hecho hoy en día también. El ser humano siempre ha vivido en violencia. Y hay una violencia que casi nunca se observa y se discute. Pero en el tiempo de Noé, había mucha violencia contra Dios.
La gente no querían escuchar a Dios. No tenían Biblias, no tenían iglesias bautistas, pero Dios hablaba con el ser humano en aquel entonces. Dios habló con el primer hombre y la primera mujer, habló con Caín y Abel, y en el tiempo de Noé, Dios habló con la gente. Y la gente lo que hacía era, no quiero escucharte. Solamente Noé caminó en obediencia con Dios y aquel mundo se llenó de lo bueno es malo y lo malo es bueno. La generación de Noé se ofendió por la palabra de Dios y esa advertencia que Noé repetía, va a haber un juicio, va a haber un diluvio, pero Noé no permitió ser influenciado por la maldad de su tiempo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse hoy en día, mejor dicho, cuando uno ve iglesias hasta en Mayagüez que están abriéndole la puerta a la maldad y la violencia contra Dios en nuestra sociedad, es algo normal. Cuando el ser humano no se deja llevar por la Biblia, puede coger cualquier camino. Y la pregunta que queremos hacer es, ¿estamos dejándonos influenciar con la bondad y amor de Dios o estamos dejándonos influenciar por la maldad? Si usted está aquí esta noche, gloria y gracias a Dios, la maldad no está en su vida, Cristo está en su vida. Pero hay hermanos en esta iglesia, en otra iglesia bautista, que muchas veces se nota que están permitiendo la influencia del mundo en su entendimiento y en sus acciones. Y al escuchar la voz de Dios, yo soy creyente en que Dios a veces le habla a sus hijos, los regaña. La voz de Dios a veces viene de noche. A mí me regañó una vez y yo dejé rápido lo que estaba haciendo mal. Dios todavía habla al corazón del ser humano. Nadie más lo va a escuchar, pero Dios habla. Y hoy en día vemos con pena personas dentro de la iglesia de Cristo y fuera de ella dejándose influenciar por la maldad y la violencia del mundo. Génesis 46. Génesis 46, versículo 2 al 4. Génesis 46, 1 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Noé fue sacado de su mundo. Un diluvio le dio a Noé un mundo nuevo, sin violencia, sin humanidad. Solamente él sobrevivió y su familia. Y entró a un mundo muy diferente. Jacob, Dios le dijo a Jacob, deja tu hogar, deja todo lo que tienes y vete a vivir en la tierra de Egipto. Ahora Dios le aseguró a él y a José que Dios iba a cuidar de ellos. Cuando yo era un niño católico, me enseñaban que Dios cuidará de ti, como dice ese hermoso himno. Y yo creí eso. Yo pasé malas con mi padre, malas con mis parientes allá en Brooklyn, pasé problemas grandes en la escuela, en la calle. Perdóname. Pero siempre recordé que las monjitas nos decían,
Dios cuida de uno. Por eso fue que situaciones nuevas, problemas nuevos, no siempre nos deben asustar, porque eso es normal. El miedo a lo desconocido y lo nuevo es normal, pero nunca se dejen paralizar por el temor o la duda. Dios vendrá con su sabiduría, su poder y nos va a cuidar, y como cuidó a Jacob y José en cualquier situación. Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice la palabra de Dios: hablando de la caída del ser humano, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Como cristianos, estamos rodeados de filosofías, personas y gobiernos que odian la Biblia. No muy lejos de aquí, de Puerto Rico, hay gobiernos que tratan de sacar la Biblia del corazón de su pueblo. La internet, radio, televisión, constantemente tratan de cambiar nuestro enfoque en la Biblia. Hay un señor que ustedes conocen, una de las glorias de Puerto Rico, un gran cantante. No voy a decir su nombre, no quiero una demanda. Pero esto pasó en un programa por la mañana, aquí en Puerto Rico. Yo vi parte del programa y me quedé asombrado porque este hombre era el moderador en ese momento del programa y tuvo de visita a unas personas que aman la Biblia, que defienden a Cristo y defienden que no todo estilo de vida y matrimonio le agrada a Dios. Ellos defendieron de que Dios condena homosexualismo, matrimonios de la misma persona, y de momento la cara de este caballero, por cierto, es mayagüezano, la cara de él cambió a una de coraje, insultó a la persona que estaba en ese programa, visitando el programa y simplemente compartiendo. Yo creo que era tiempo de Semana Santa, de los tiempos a donde televisión y radio invitan a personas a hablar de Dios. Pues mire, ese señor los tachó de enemigos, de fanáticos, de fascistas, y ahí se acabó El asunto es que estamos rodeados por muchas personas que no quieren la Biblia, se avergüenzan de ella, pero no se avergüenzan de sus estilos de vida que ofenden a Dios. Ofenden la Biblia y ofenden a Dios, pero no quieren ser ofendidos ellos. Verdaderamente la Biblia es el único estándar de verdad divina y que no cambia. Y podemos juzgar todo lo otro estilo de vida sin ofender y respetuosamente decirle a la gente, eso no le agrada a Dios. Y usamos la luz de la palabra de Dios para juzgar qué sirve y no sirve. Pero recordando siempre que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que ustedes y yo dependemos de, es altamente ofensiva a la mayor parte de la humanidad hoy en día. Génesis 49. Vamos a volver a Génesis capítulo 49.
Génesis 49, versículo 24, dice la palabra de Dios, y está hablando ahí en ese capítulo de los hijos de Jacob. Perdón. Mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Jacob y David y otros siempre hablaban de Dios como un pastor. Ahora, si a nosotros nos llaman pastor, es algo precioso, un título. Pero en aquel entonces, pastor era una persona que cuidaba de ovejas, de animales, y no siempre estaba presentable. Pero Dios se muestra a la humanidad y a Jacobo y David como un pastor, como alguien sobre quien se podía depender en cuidado y provisiones. Nosotros también estamos invitados a llamar a Dios como nuestro pastor. Y eso nos recuerda que Cristo, en las palabras de David, dijo, Jehová es mi pastor. Ahí vamos a entender que toda cosa buena viene de la mano del pastor divino, de su corazón y su mano. Y cuando sabemos con seguridad que todo lo bueno viene de la mano de Dios, ya no vamos a estar luchando y buscando y tratando de conseguir cosas para nosotros mismos, porque Dios tiene cosas preciosas para nosotros. El problema es cuando nosotros queremos algo que Dios no quiere para nosotros. Había un tiempo cuando yo podía comprar cámaras muy buenas y me dediqué a retratar ciertas iglesias. Les dejé muchos retratos de la obra, del principio de la obra de alguna de ellas. Y el deseo mío era conseguir la cámara más importante, más conocida. Y llegué a un punto donde yo entendía la fotografía y las cámaras complicadas, profesionales. Y me sentía muy bien con eso. Hoy en día no puedo hacer eso. Las cámaras están fuera del alcance de uno. Cuesta mucho. Pero hoy en día no me preocupa porque Dios le ha dado a mi esposa y a mí bendiciones tan grandes y a nuestros hijos ya no hace falta. Ya yo no tomo retratos. La única persona en casa a quien le puedo tomar retratos es Migna y ella no quiere que yo la retrate. Dios ha medido los días de nuestra vida, nuestra salud, nuestra prosperidad y todo lo que tenemos. Él ha medido todo eso. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta de que Dios tiene más importancia que la vida y este mundo. Da pena, como he dicho antes, ver que hay tanto empeño en decirle a la juventud y a los adultos, hay que salvar el planeta, hay que salvar al manatí, hay que salvar al sapo, al grillo, al murciélago, hay que salvar esto y aquello. Pero esa misma persona nunca dice, hay que salvar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahí la palabra de Dios brilla y se le está dando más importancia a la criatura y a la creación que al creador. Y nosotros estamos aquí para decir, eso es falso, eso no está bien. Dios merece más de nosotros y de toda la humanidad que la creación en que vivimos. El valor verdadero nuestro sale de conocer a un Dios todopoderoso que todo lo conoce. Y Él fue quien escogió darnos el regalo de vida. Nunca se midan por lo que otros tienen, otros son, o los logros de otras personas. Dale valor a la vida como Dios la da, en términos de la eternidad. Dios ofrece la eternidad
a las personas que quieren obedecer su palabra, que no se sienten ofendidas por ella y que ponen la palabra de Dios como el tesoro más grande en el universo. Fui a Sam's Club el otro día para renovar la tarjetita, la dejé caer. Y el señor que estaba frente a mí me saludó y estamos esperando la fila. Y él me dijo, yo creo en platillos voladores. Yo le dije, yo creía en platillos voladores cuando era joven allá en Brooklyn. Por poco me hago parte de un club de platillos, de los que quieren conocer más de los platillos voladores. Y le dije y pude decirle, pero hoy en día conozco que hay algo mucho más que la vida en otros planetas, porque según la Biblia, después de lo que pasó entre Dios y el primer hombre y la mujer, la muerte entró en toda la creación. No solamente en el jardín de Edén, en todo el universo. Personalmente yo soy uno que cree que el universo fue hecho por Dios como una obra maestra, belleza. Pero cuando usted ve el universo hoy en día, es simplemente un pozo de muerte. Planetas que tienen ácido como su atmósfera, radiación de todo sitio, meteoritos que pueden destruir a cualquier nave espacial que va para allá. Y así por el estilo, lo único que hay allá afuera es muerte. Y eso está de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Yo le dije eso a ese señor, le digo, no, yo no creo eso. Se fue. Pero por lo menos escuchó algo diferente. En lugar de estar cogiendo detrás de los ocupantes de un platillo volador, corra detrás del Señor de la palabra de Dios y va a tener vida eterna y va a vivir en un universo perfecto y precioso. Dios promete eso. Dios promete a los fieles un futuro precioso y eterno. En Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, 9, Colosenses 2:9, la palabra de Dios dice, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo vio a Jesucristo. Hay personas que hoy en día dicen, no, pero Jesucristo era un ángel que cogió cuerpo, pero ahora es un ángel otra vez. Pero Pablo es uno que dice en 1 Timoteo 2:5 que Cristo Jesús es hombre, y lo dice muchos años después de que él vio a Cristo. Muchas personas hoy en día creen que Jesús puede ser un ángel, puede ser un profeta, un curandero, pero Pablo confirma que Cristo Jesús es creador y sustentador. En Cristo vive toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para una vida que le agrada a Dios. Cuando conocemos a Cristo no tenemos que buscar a nadie y nada más. Tenemos paz con Dios y toda otro camino, otra filosofía, otra tradición, religión es basura. Es basura al lado de Jesús. Solamente Jesús tiene el verdadero significado y propósito de la vida que recibimos de Dios. Juan 14:6 dice, ¿qué se recuerda de Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Colosenses, ahí mismo, Colosenses 1, 15 al 17,
Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestados. Todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es la fuente única, preciosa, incomparable de todo conocimiento y poder para nuestras vidas. Ningún cristiano necesita algo más aparte de lo que Cristo nos ofrece. Estamos completos y perfectos en Él. Para terminar, Romanos, un momentito a Romanos, capítulo 1, Romanos 1, del 4 al 6. Vamos al versículo 3, Romanos 1, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nuestro Dios, de una manera amable, llena de gracia, ha perdonado todos tus pecados y los míos, y nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza en Jesús. Y esta vida también lleva una preciosa responsabilidad. Es a la vez un privilegio y responsabilidad compartir a Jesús con otras personas. Hay veces que te van a insultar. ¿Cuántas veces yo he escuchado de hermanos en Cristo que tocan la puerta y cuando dicen, estás invitado a guápete, ahí la puerta en la cara? Otros los insultan. Pero vamos a seguir con la responsabilidad de invitar a las personas tenemos un gran privilegio y somos llamados a ser testigos, llevando las buenas nuevas a un mundo que siga sintiéndose ofendido por la palabra de Dios. Esa palabra un día nos va a juzgar. A nosotros no nos va a juzgar. Cristo Jesús fue juzgado en nuestro lugar. A pesar de que tantas personas sienten ofensa por la Biblia y la supremacía del Evangelio y que no hay otra palabra comparable a la Biblia, nosotros con mucho respeto tenemos el privilegio de llevar ese mensaje a otros. Y somos llamados a ser un ejemplo. Noé en su tiempo fue un ejemplo precioso de lo que es caminar con Dios. Ahora nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Sí, se van a reír, pero cuando venga toda mala noticia sobre este planeta, se van a recordar que se sintieron ofendidos por la palabra de Dios, no insultaban a la persona que le traía la palabra de Dios. Yo tengo a ese primo mío en mis oraciones. Él se sintió no solamente ofendido por la Biblia, pero por mí. Hay unos cuantos primos a quien yo le escribí con el Evangelio y de una manera muy amorosa me mandaron para buen sitio. No querían saber de la Biblia. Algunos algunos son muy católicos, otros no les gusta que les hablen de religión, pero el tiempo se está acabando para ellos. Tenemos la bendición de poder llevar el mensaje de Dios y vamos a hacerlo sin ningún tipo de miedo. No vamos a dejarnos paralizar por el miedo, no. Con todo respeto y cariño vamos a decirle a la gente, tú necesitas
el mensaje de la Biblia, tú necesitas a Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo.